Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar planetas gigantes que sobreviven a sus estrellas progenitoras. Hablamos con Ignacio Mendigutía y Jorge Lillo Box. Cuando en 1995 se descubrió el primer planeta extrasolar alrededor de una estrella semejante a la nuestra, la sorpresa fue mayúscula. El planeta, denominado 51 Pegasi b, era enorme, con un tamaño casi la mitad del de Júpiter, pero orbitaba tan cerca de la estrella que tardaba poco más de 4 días en circundarla. ¿Qué hace un planeta tan grande en un lugar tan cercano a la estrella? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Por qué no ha sido engullido por ella? Nuestros invitados, Ignacio Mendigutía y Jorge Lillo Box, investigadores del Centro de Astrobiología, han estudiado casi medio centenar de estos Júpiters calientes y proponen que estos planetas nacieron mucho más lejos de sus estrellas y fueron cayendo hacia ellas. Pero esa caída se detuvo debido al gas y no al polvo que rodea a la estrella en los primeros momentos de su formación. Hoy hablamos con dos personas. Tenemos dos invitados del Centro de Astrobiología, el CAB, Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Le hemos llamado a raíz de la publicación de un artículo muy interesante que habla de la causa por la que los planetas recién nacidos sobreviven a las estrellas progenitoras. Bueno, vamos a ver de qué va esto. Los autores de ese artículo son Ignacio Mendigutía, en primer lugar, y Jorge Lillo Box. Vamos a empezar quizás por lo más elemental, ¿no? Porque primero debemos hablar de cómo se forma un sistema planetario para luego pasar a esos sistemas que se han ido descubriendo en el que aparecen por ahí planetas gigantes que están muy cerca de las estrellas y que se saltan un poco lo que nosotros pensábamos a raíz de lo poco que conocíamos, porque realmente solo conocíamos un sistema planetario que era el nuestro, y en el nuestro Júpiter, que es el planeta gigante, y por supuesto Saturno y los demás, están mucho más alejados del Sol. Empecemos por Ignacio Mendigutía, al que por supuesto le agradecemos que esté aquí hoy con nosotros y que se dedica al estudio de esos discos protoplanetarios que dan lugar luego a sistemas como el nuestro o como los que se están descubriendo, ¿no? Eso es. En primer lugar, Ángel, muchas gracias a ti por el interés y por habernos invitado. Y respecto a la pregunta, sí, efectivamente, pues para desarrollar este trabajo hemos complementado, pues Jorge y yo nos hemos complementado pues cada uno en su área de especialidad. Yo me dedico fundamentalmente al estudio de los discos protoplanetarios y, bueno, pues para saber un poco qué es esto, tenemos que ponerlo un poco en contexto. Las estrellas que vemos duran mucho tiempo, pero no están ahí por siempre, sufren una evolución, es decir, sufren un proceso de nacimiento y formación, luego pasan a una fase de estabilidad, de madurez, que le llamamos en astrofísica de secuencia principal, y luego finalmente mueren. Entonces, en la fase de nacimiento, que es una fase relativamente muy cortita, hablamos de solo, entre comillas, de unos pocos millones de años. Esto es muy corto comparado con la etapa de madurez, que dura miles de millones de años. Y entonces lo que nos tenemos que dar cuenta es que cuando uno mira a regiones específicas dentro de nuestra galaxia, hay regiones con muy alta densidad, las llamadas nubes moleculares. Es ahí donde se están formando las estrellas o las auténticas guarderías de formación estelar, y en estas regiones densas, pues debido al material se produce un colapso gravitatorio. Este colapso es tiene inicialmente una forma aproximadamente esférica,
pero por física, por principios físicos básicos, que son básicamente el principio de conservación angular, y por la fuerza de inercia, esa estructura que inicialmente es esférica se va achatando, se va aplanando y forma una estructura con forma de disco. Esto es lo que llamamos los discos protoplanetarios, que básicamente son estructuras con forma de disco, compuestas por gas y polvo, que rodean a las estrellas jóvenes, que de hecho las alimentan, favorecen su crecimiento, y que también alimentan o dan lugar a los futuros sistemas planetarios que rodean las estrellas. Así que estos son los famosos discos protoplanetarios a los que me dedico. Bueno, de esos discos, evidentemente, luego aparecen unos elementos nuevos que rodean a las estrellas, que son los planetas, satélites, cometas, es decir, toda esa familia enorme de cuerpos que acaban rodeando a las estrellas. Hace prácticamente nada, porque el primer planeta extrasolar se descubrió en 1995, si mal no recuerdo, no se sabía de otro sistema planetario distinto a este en el que vivimos. Es el único que se conocía realmente alrededor de una estrella como el Sol, porque creo que había noticias de otros planetas alrededor de otros cuerpos, ¿no? A estos exoplanetas se dedica precisamente nuestro otro contertulio, que es Jorge Lillo Box, quien, por cierto, estuvo aquí con nosotros en un programa anterior hablando de los planetas que rodean a nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri. Bueno, sí, muchas gracias, Ángel. Igual me uno al agradecimiento de Ignacio por hacerte eco de este trabajo y por la labor que haces, que es muy buena. Así que sí, bueno, yo me dedico, como bien decías, y como ya he mencionado aquí en este programa otras veces, pues al estudio, detección y estudio de planetas fuera de nuestro sistema solar, ¿no? Y como decías, bueno, pues desde que los 90 se detectaron los primeros planetas fuera de nuestro sistema solar, pues se ha producido un boom que ha llevado a que en la actualidad pues conozcamos miles de sistemas planetarios y que tienen propiedades muy curiosas, como ya iremos desgranando también aquí a lo largo de esta charla, que en muchos casos nos dan indicios de que el sistema solar es un tanto especial también, ¿no? Porque tampoco hemos encontrado un análogo todavía al sistema solar. Y bueno, vamos uniendo las piezas de este puzzle porque encontramos planetas con características muy, muy peculiares. Y en realidad cada planeta que vamos detectando vemos que es un caso particular, está el universo lleno de casos particulares. Así que en eso estamos, ¿no? En estudiar, intentar buscar familias de planetas e intentar caracterizar sus propiedades y entender que esa diversidad de propiedades que tienen, pues una de las causantes o la causante principal pues es probablemente ese proceso de formación del que está hablando Ignacio, en el que, pues como en la vida de una persona, pues durante la gestación es donde se le otorgan esas propiedades que luego hacen que una persona pues sea rubia o con ojos verdes o morena o como sea. Entonces, este proceso de formación planetaria pues, tiene mucha importancia en ese sentido luego para entender esa diversidad de propiedad. Vale, o sea que tenemos ahí, es una larga historia, ¿no? Desde los primeros comienzos de la formación de ese disco protoplanetario, se van creando esos grumos que al final acaban siendo planetas, pero la mayor sorpresa que supuso el descubrimiento del primer planeta extrasolar alrededor de una estrella del tipo solar fue que el planeta era muy grande y estaba muy cerca de la estrella. Justificar eso cuando estamos acostumbrados a ver planetas muy grandes como Júpiter, pero muy alejados, era difícil al principio, ¿no, Ignacio? Efectivamente, como bien comentas, bueno, pues la única referencia que teníamos hasta que empezamos a descubrir exoplanetas, planetas alrededor de otras estrellas, era nuestro propio sistema solar. Y nuestro propio sistema solar tiene una estructura bastante bien definida. Si uno se fija, tiene los planetas pequeños y rocosos a distancias muy cercanas al Sol, y luego a distancias mucho más alejadas, pues Júpiter, por ejemplo, lo tenemos a una distancia 5 veces superior a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Saturno, Urano y Neptuno son planetas, ya digo, muy alejados del Sol y con unas masas muy grandes y fundamentalmente compuestos de gas.
Entonces se pensaba que, bueno, pues que esa debía ser la estructura lógica de los sistemas planetarios. Y la primera sorpresa llegó con la primera detección de un exoplaneta alrededor de una estrella similar al Sol. Esta fue 51 PEG-b, y lo que se vio es que este era un planeta con una masa y tamaño similar a Júpiter, pero que sin embargo orbitaba a una distancia muy, muy cercana de su estrella. Cuando digo muy cercana, digo en una órbita mucho más pequeña que la que tiene Mercurio alrededor del Sol. Y esto en principio pues era algo bueno, pues inexplicable desde el punto de vista de los modelos de formación planetaria. ¿Cómo es posible que un planeta tan masivo, que requiere para su formación una gran cantidad de material, se forme en una parte tan interna del disco protoplanetario donde se supone que no hay disponible tal cantidad de material? O sea, el problema era la cantidad de material suficiente para formar ese planeta, ¿no? O sea, que para que se forme tiene que haber materia, lógicamente. Efectivamente. Y un planeta muy grande requiere más materia, evidentemente. También. Requiere más materia, y luego está el otro componente. Es decir, estos planetas, por su densidad y tamaño, tienen que estar fundamentalmente compuestos de gas. Y si tú tienes gas muy, muy cercano a una fuente de radiación tan potente como es una estrella, pues ese gas tiene que ser dispersado, evaporado, por así decirlo, y es por tanto difícil entender cómo ese planeta se ha formado en esa región. Entonces, la alternativa que surgió el modelo teórico que surgió para tratar de explicar este tipo de planetas es que los planetas no se formaron in situ, no se formaron en ese lugar, sino que han sufrido lo que llamamos un proceso de migración. Es decir, se formó en regiones más alejadas del disco protoplanetario y luego, por un fenómeno de migración, sus órbitas se fueron acortando hasta llegar al lugar donde las observamos. Bueno, pero eso es un proceso que requeriría, entiendo, muchísimo tiempo. Yo muchas veces me paro a pensar, ¿no? Cuando vemos planetas como la Tierra, donde, pues tenemos, evidentemente es un planeta rocoso, tiene una atmósfera que comparado con planetas gaseosos como Júpiter, pues es prácticamente nada, una pequeña capita alrededor, pero que originalmente debió tener una atmósfera muchísimo más grande, que abarcara más y que de alguna manera pues ha sido barrida por el Sol. La pregunta viene a ser ¿por qué no barre también todo ese gas que rodea a un planeta gigante, ¿no? Efectivamente, a esas distancias es muy difícil explicar que a esas distancias tan cortas, ya digo, unas 4 veces más corta, por ejemplo, que la órbita de Mercurio alrededor del Sol, es difícil entender cómo un planeta con esas inmensas cantidades de gas, que no son comparables a lo que tiene a la atmósfera de la Tierra, son muy, muy superiores, cómo puede haberse formado un planeta ahí, teniendo en cuenta sobre todo que pues las estrellas, cuando son jóvenes, tienen una luminosidad mayor, emiten una cantidad de radiación mayor y, por tanto, es difícil explicar que ese planeta se haya formado en ese lugar. Lo que se utiliza, ya digo, es el concepto de migración. El planeta gigante gaseoso se formó en zonas mucho más exteriores y luego migró por un proceso de, vamos a llamarlo, de rozamiento con el material del disco. Fue cayendo en una órbita espiral, su órbita se fue haciendo más pequeña hasta llegar a las posiciones que las vemos actuales. La pregunta que surge es ¿qué detiene ese proceso de migración? ¿Por qué esos planetas no son engullidos por sus estrellas? Que es precisamente, digamos, lo que abordamos con el trabajo que acabamos de publicar. Claro. Jorge, tú conoces estos planetas, o sea, estás estudiando estos planetas extrasolares. ¿Hay muchos casos de estos? O sea, ¿realmente existen muchas estrellas que tengan así planetas de gran tamaño, de tipo Júpiter, tan cerca de la estrella? ¿O son casos excepcionales y lo único que pasó es que el primero lo detectamos precisamente porque al ser tan grande es más fácil de encontrar? Claro, aquí juega un papel fundamental entender los sesgos que tenemos en la observación, ¿no? Es verdad que, como decíamos, por el primer planeta que detectamos fue un shock un poco, porque fue una sorpresa, porque era un planeta como Júpiter a una órbita de pocos días me estoy refiriendo a, creo que tienen 3 o 4 días, o sea, da una vuelta alrededor de su estrella alrededor de 3-4 días, con lo cual está muy, muy cerca. Nosotros damos una vuelta alrededor del Sol en 365 días, o sea, es una órbita que está muy, muy cerca de su estrella. Entonces, para entender eso, claro, un planeta tan grande alrededor de una estrella como el Sol, las señales que produce esa órbita
y que podemos detectar desde aquí son enormes, porque le está también tirando gravitatoriamente a la estrella, con lo cual, por la técnica de la velocidad radial, que es una de las técnicas que empleamos más eficientes en detectar planetas, ese tirón gravitatorio del planeta hacia la estrella hace que produzca una señal muy grande que nosotros podemos detectar muy fácilmente. Con lo cual, es lógico, en cierta medida, pensar que el primer planeta que hayamos detectado sea de este tipo. Sin embargo, la pregunta que surge es la que tú has hecho. Pero entonces, ¿son muy comunes o no son muy comunes? Y la respuesta nos la ha dado, entre otras muchas respuestas, la misión espacial Kepler de NASA, que estuvo observando una región del cielo durante casi 4 años y detectó muchísimos planetas. Y gracias a esa misión, pues podemos dar respuesta a la pregunta que has hecho, una respuesta cuantitativa, una respuesta que es un número, básicamente. Y es que entre el 0,4 y 0,7% de las estrellas, es decir, menos de una estrella de cada 100, tienen un planeta como este que estábamos hablando, un planeta tipo Júpiter en una órbita muy cercana, que es lo que llamamos Júpiteres calientes. O sea, menos de una de cada 100 estrellas tienen planetas de este tipo. Por comparación, para que nos hagamos una idea de si esto es mucho o poco, planetas rocosos los hay en más de 40 estrellas de cada 100. Es decir, realmente los planetas rocosos son muy abundantes en la galaxia, los planetas gaseosos no lo son tanto y menos a distancias tan cercanas de su estrella. Es decir, son planetas relativamente poco comunes, pero también tenemos que entender un poco por qué y esa es una de las razones por las que hemos realizado este trabajo que ha liderado Ignacio. Ignacio, tú decías que una de las hipótesis es que esos planetas se crean lejos de las estrellas, como puede ser, por ejemplo, la distancia que puede estar Júpiter del Sol, y luego van cayendo siguiendo una especie de espiral y acercándose cada vez más a la estrella. ¿Eso quiere decir que con el tiempo acaban cayendo a la estrella? Ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Qué pasa? ¿Que algo los detiene? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué habéis estado ahí estudiando? Porque creo que por ahí anda la historia, ¿no? Efectivamente. Estos procesos de migración, para que ocurran, bueno, pues en principio tiene que haber un material que cause un efecto de rozamiento o fricción que permita pues, que las órbitas de estos planetas vayan decayendo, vayan haciéndose más pequeños. Pero efectivamente tiene que haber algún mecanismo que impida que esta migración, este proceso de migración, este proceso de caída sobre la estrella se detenga para que podamos observar estos Júpiteres calientes alrededor de estrellas evolucionadas. Entonces, la manera de entender esto es a partir de las propiedades de los discos protoplanetarios, en concreto a partir de sus propiedades más internas, es decir, en las regiones que están más pegadas a la estrella. Y sabemos que bueno, pues, hay dos motivos fundamentales por las que estos discos protoplanetarios no se extienden hasta llegar a la estrella, es decir, no llegan a tocar la superficie de la estrella. Y para entender esto, bueno, pues hay que dividir entre los dos componentes fundamentales que tienen los discos. Por una parte tienen polvo, pues material compuesto por silicatos y otro tipo de elementos. Entonces hay que saber que el polvo se destruye, se desintegra a una determinada temperatura, alrededor de unos 1500 grados. Cuando hablamos de polvo son granitos de polvo. Granitos, o sea que ya no es un gas que serían átomos sueltos separados unos de otros, sino un conjunto, digamos, de átomos aglomerados suficiente como para formar un granito como un granito de arena o algo parecido. Exactamente. ¿No? Entonces, estas partículas de polvo se desintegran a una temperatura superior de unos 1500 grados. ¿Qué pasa? Que según el disco protoplanetario se va acercando más y más a la estrella, debido a la presencia de la propia estrella, la temperatura va aumentando. Es decir, que existe una barrera a una distancia suficientemente corta de la estrella a partir del cual el polvo deja de existir, ¿vale? Se crea un agujero de polvo. Y por otro lado, el otro constituyente fundamental del disco protoplanetario es el gas. Y el gas del disco también tampoco llega a tocar la superficie de la estrella, es decir, el disco se distorsiona, se rompe, y esto es debido a los campos magnéticos que tienen las estrellas. Pues igual que la Tierra tiene su propia magnetosfera, que es la que impide, por ejemplo, pues que las partículas cargadas que vienen del Sol nos afecten y las desvía hacia los polos, creando estas auroras,
pues las estrellas tienen también campos magnéticos mucho más potentes, unas 1000 veces más potentes, por ejemplo, que el campo magnético que tiene la Tierra, y ese campo magnético es el que distorsiona, el que trunca el gas del disco y hace que ese gas deje de estar en el disco, sino que se eleve, siga las líneas del campo magnético hasta estrellarse contra la estrella en las zonas polares de la misma. Entonces, si entendemos que existen estas dos barreras para el disco, que el disco no se extiende hasta la superficie, bueno, pues el origen, a lo que íbamos al principio, el origen, lo que causa que la migración de los Júpiteres calientes no sean atrapados por las estrellas centrales, que una de estas dos barreras, o la barrera de gas o la barrera de polvo, es la que en última instancia detiene la migración de estos planetas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en este trabajo es, bueno, pues estudiar cuál de estas barreras, si es el polvo, si es la barrera de polvo o si bien es la barrera de gas, lo que en última instancia impide que los Júpiteres calientes sean engullidos por sus estrellas. Cuando hablas de que el planeta gigante se forma lejos de la estrella, que va encontrándose o que va perdiendo, digamos, energía o velocidad por culpa de un rozamiento con partículas y demás que encuentra en el camino, y como consecuencia de esa pérdida va, digamos, adquiriendo órbitas cada vez más cercanas a la estrella y cayendo en espiral. No sé, cuando yo pienso en el sistema solar, la materia que hay alrededor de Júpiter se mueve a la misma velocidad que Júpiter. Entiendo que eso es un proceso muy primitivo, ¿no?, en la formación, cuando todavía no está todo tan ordenado como lo podemos tener en el Sol. ¿Es así? Efectivamente, si hay procesos de migración en otros sistemas solares, estelares, no se debe a estos procesos de rozamiento que hemos mencionado. Se pueden deber a interacciones con otros planetas o con la estrella central, pero los procesos de migración de los que hablamos efectivamente requieren de la presencia de una alta cantidad de gas y polvo en los discos primigenios que rodeaban las estrellas. Una vez esos discos se han disipado, después de unos pocos millones de años, estos procesos de migración de los que hablamos se detienen. Uh-huh. O sea que, bueno, hay un proceso ahí de limpieza, ¿no? Y la limpieza influye precisamente en despejar ese camino y bajar el rozamiento de los planetas. Bien, yo creo que más o menos entendemos la cuestión. Claro, llegar a intentar explicar todos estos procesos requiere mirar al cielo y buscar ejemplos concretos, es decir, estrellas concretas que tengan una masa determinada, que tengan esos planetas alrededor, que se identifiquen, que se puedan estudiar, ¿no? Tengo entendido, Jorge, que ahí habéis estado mirando a un conjunto notable de varias decenas de estrellas, de una masa ahí un poquito más grande incluso que la del Sol. Sí, lo que mencionaba Ignacio, el objetivo de este trabajo era un poco intentar discernir cuál de esas dos barreras, si la del gas o la del polvo, es la que frena esa migración planetaria por este mecanismo que montábamos de rozamiento, ¿no? Entonces, el problema que teníamos hasta ahora es que la inmensísima mayoría de planetas que hemos detectado, los hemos detectado alrededor de estrellas pues, como el Sol, ¿no? Digamos de una masa similar al Sol. ¿Qué es lo que ocurre en estas estrellas? Que esas barreras del gas y del polvo se encuentran a una distancia muy parecida. Entonces, es muy difícil intentar discernir si es una u otra la que frena estos planetas, porque digamos que están casi a la misma distancia, ¿no? El polvo se trunca a la misma distancia a la que deja de haber gas, ¿no? Entonces, sin embargo, en estrellas un poquito más masivas, digamos hasta unas 2 masas del Sol, 1,5 y 2 masas solares, en ese rango, esas dos barreras se diferencian bastante. Entonces, tenemos la del polvo y tenemos la del gas un poquito más tarde, ¿no? Entonces, sí que hay una separación física importante entre esas dos barreras. Con lo cual, la lógica nos decía que pues, vamos a intentar buscar planetas en este tipo de estrellas un poquito más masivas para ver dónde están localizados esos Júpiter calientes, para intentar ver si traspasan una de esas dos barreras y no la otra. ¿No? Entonces, ese fue el objetivo de este trabajo. Y para ello, lo que usamos es una misión espacial de NASA también, que se llama TESS, es un poco el sucesor de Kepler, que está observando el cielo desde el 18 de abril de 2018, que se lanzó.
o sea que lleva ya 6 años, varias extensiones ya, y lo que está haciendo es mirar partes del cielo cada 27 días. Está 27 días mirando fijamente una parte del cielo, una parte bastante grande del cielo, y después de esos 27 días cambia a otra parte. Y así sucesivamente hasta la fecha de hoy, ¿no? Durante esos 27 días obtiene una imagen cada 2 minutos. Entonces tenemos el brillo de las estrellas que están ahí observando, que está observando este telescopio cada 2 minutos. De esa forma podemos ver si una estrella de repente se apaga porque hay algo que pasa por delante de ellas, que es lo que llamamos el método de los tránsitos, ¿no? Si un planeta pasa por delante de la estrella, tapa parte de su luz y nosotros vemos que la estrella de repente se apaga un poquito y luego vuelve, cuando el planeta deja de pasar por delante, vuelve a su brillo normal, ¿no? Sí, porque dejemos claro que los planetas en sí son muy difíciles de ver. De hecho, se han visto algunos, pero muy pocos, ¿no? Exacto, por imagen directa se han visto muy pocas decenas de planetas. Lo que necesitamos para esa técnica de imagen directa es que el planeta esté muy lejos de la estrella, porque si no la luz de la estrella es como si tuviésemos un mechero al lado de un faro y lo vemos desde 100 metros, no veríamos el mechero, solo veríamos el faro. Entonces necesitamos que esté suficientemente lejos y que además el planeta refleje una cantidad de luz muy importante de la estrella para que podamos verlo, ¿no? Y que esté suficientemente cerca para poder resolverlo. Claro, y estos que están tan cerca serían imposibles de ver directamente, ¿no? Exacto. Por la técnica de imagen directa, los Júpiteres calientes no podemos resolverlo. Sin embargo, por los tránsitos, sí. Y esta es la técnica que hemos usado con este telescopio. Y bueno, nos hemos enfocado en como ha observado tantas estrellas, ha observado millones de estrellas, pues ha encontrado algunos planetas en estrellas tan masivas que, por otro lado, además, no solo son difíciles de detectar con la técnica de imagen directa, sino también con la técnica de velocidad radial, porque una de las peculiaridades de estas estrellas más masivas que el Sol es que tienen muy pocas. Su huella espectral es muy pobre, digamos, por decirlo de alguna forma. No tiene tantas líneas espectrales de elementos químicos y eso previene a la técnica de velocidad radial de obtener medidas precisas. Con lo cual no podemos detectar. Hay muchas técnicas que no podemos usar en este tipo de estrellas. Sin embargo, la de los tránsitos... O sea que bien, habéis observado entonces ahí un conjunto de estrellas, ¿como cuántas habéis estado observando o estudiando? En total nos hemos focalizado, hemos hecho una limpieza. Hay muchos candidatos alrededor de estas estrellas un poquito más masivas que el Sol y haciendo una limpieza para quedarnos con los candidatos planetarios buenos alrededor de estas estrellas, nos hemos quedado alrededor de unos 50, 47. Como habéis notado, hay algunos problemas en el sonido cuando habla Jorge, pero bueno, vamos a intentar solucionarlo. Para ello vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Ignacio Mendigutía y Jorge Lillo Box, investigadores del Centro de Astrobiología, un centro que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Ignacio, volviendo a lo que era ese disco protoplanetario, pero ya una vez superada esa fase en la que se va limpiando de alguna manera el ambiente justo alrededor de la estrella,
Tenemos entonces una estrella, una especie de halo alrededor vacío de polvo y gas, y luego en un momento determinado, ¿qué es lo que se encuentra primero, el gas o el polvo? Estoy hablando de estrellas estas de una masa mayor que la del Sol, que es la que habéis estado estudiando. Sí, bueno, lo normal, como ha dicho Jorge antes, en las estrellas como el Sol o menos masivas es que esta barrera de gas y polvo estén a distancias más o menos similares. Sin embargo, en las estrellas algo más masivas, como estas son estrellas más calientes, emiten una cantidad de radiación mayor, la distancia a la cual el polvo se desintegra está mucho más alejada que en estrellas menos masivas. Y por otro lado, las magnetosferas, los campos magnéticos de este tipo de estrellas más masivas son mucho más pequeños. Así que si empezamos en la estrella, lo primero que uno se encuentra es el campo magnético, la barrera del gas, y si nos alejamos bastante más de la estrella, encontramos ya la barrera de polvo. Y sí me gustaría, por puntualizar, por añadir a lo que antes ha comentado bien Jorge, que bueno, el oyente se puede preguntar si lo que quieren entender es cuál es la barrera que al final limita la caída de los Júpiteres calientes, ¿por qué no observan planetas en discos protoplanetarios? Porque hay que aclarar que los planetas que hemos observado son todos Júpiteres calientes alrededor de estrellas maduras, ¿vale? Alrededor de estrellas de secuencia principal, cuando lo lógico sería observar planetas en los discos protoplanetarios. Pero es que hay que aclarar que en relación con los sesgos observacionales que mencionaba Jorge al principio, un sesgo importante es que la inmensísima mayoría de los planetas que hemos detectado son planetas que orbitan alrededor de estrellas evolucionadas, de estrellas maduras. Solamente tenemos hasta la fecha un solo ejemplo que la comunidad científica acepte como validado de un planeta que se encuentre en proceso de formación, que se encuentre en el disco protoplanetario. Y la razón es, bueno, podemos entrar luego si se quiere en más detalle, pero uno puede entender que la propia presencia del disco distorsiona todas nuestras medidas y hace muy, muy complicado el poder detectar estos planetas en proceso de formación en los discos protoplanetarios. Y por este motivo hemos tenido que ir a estrellas secuencia principal, a estrellas maduras, y ir hacia atrás en el tiempo para entender dónde estaban situadas las barreras de polvo y la barrera de gas cuando estas estrellas tenían discos protoplanetarios y comparar esas posiciones con las posiciones actuales que vemos de los Júpiteres calientes alrededor de estos objetos. O sea que realmente vosotros no observáis directamente esas estrellas en este momento en el que se forma esa barrera en distinto lugar del gas y del polvo y que por lo tanto está afectando a un planeta gigante, sino que lo que hacéis es, lo que observáis ya está limpio, ya ha pasado muchísimo tiempo y lo que hacéis es de alguna manera pues calcular cómo habría sido eso mucho tiempo antes de ese momento, ¿no? Exactamente. O sea, ir hacia atrás, intentar ir hacia atrás en el tiempo para hacer una idea de cómo fue todo el entorno de la estrella. Exactamente. Justo. Este es un campo apasionante porque, como he dicho antes, solamente tenemos uno de estos planetas confirmados alrededor del objeto de la estrella joven PDS-70. Es una estrella pues, que tiene solamente unos pocos millones de años, tiene un disco protoplanetario y es un campo apasionante porque es algo que está empezando ahora. Hay un montón de gente que estamos dedicados a tratar de diseñar técnicas de observación que nos permitan ampliar este número de planetas jóvenes en formación detectados. Las técnicas habituales dejan de servirnos en el momento que hay discos protoplanetarios y porque solamente tenemos uno de estos planetas detectados, pues hemos tenido que utilizar esta alternativa, que es trabajar con los planetas que conocemos alrededor de estrellas evolucionadas, que ya no tienen disco, e ir hacia atrás en el tiempo para para entender cuáles eran las propiedades de estos discos en el pasado y compararlas con las órbitas actuales que vemos de los Júpiteres calientes. En ese sentido, es como si hubiésemos obtenido una foto de 50 personas de unos 40 años, pongámoslo así, y estuviésemos intentando, todas esas personas tienen una cicatriz y estuviésemos intentando averiguar en base a dónde la tienen y cómo la tienen, cómo se la pudieron hacer hace 35 años, cuando todavía tenían
tenían 5 años, ¿no? Entonces, ese es un poco era el objetivo del trabajo. Claro, la cuestión es complicada, desde luego, imagino, ¿no? Porque se trata de digamos, hacer un poco de arqueología estelar en ese sentido, para tirar hacia atrás, intentar leer lo que presentan ahora y averiguar qué es lo que ha pasado. Porque también entiendo que esas barreras de las que habláis, esa barrera de polvo, esa barrera de gas, que en estas estrellas se produce a distancias diferentes, también con el tiempo se irán desplazando, ¿no? Porque en un principio, cuando hay mucho más polvo, estarán más cerca de la estrella, y luego, a medida que vaya envejeciendo todo el sistema, se irán separando y cambiando las distancias respecto a la estrella. ¿Es así? Es así. ¿O me lo estoy inventando? No, es exactamente como lo comentas. Nosotros, como fecha, como límite, digamos, hemos puesto el momento en el cual deja de haber disco protoplanetario. Esto, por supuesto, hay que entender que es un estudio estadístico y, por tanto, siempre se habla, pues, de valores promedios, de tendencias, etcétera. Entonces, nosotros sabemos que, en promedio, los discos protoplanetarios dejan de existir típicamente a los 3 millones de años. Y, de nuevo, hablo de un valor promedio porque hay mucha dispersión, pero cuando uno mira muchas regiones de formación estelar y calcula los tiempos de disipación de estos discos, el valor promedio que sale para la inmensa mayoría de las estrellas es 3 millones de años. ¿3 millones de años a partir de qué? ¿A partir de que la estrella empieza a brillar? A partir del inicio del colapso de esta nube aproximadamente esférica que mencionaba al principio. Cuando empieza el colapso, cuando empieza la formación de la estrella, se empieza a contar el tiempo, y unos 3 millones de años después de esto es cuando la inmensa mayoría de las estrellas han perdido sus discos. Pero eso es poquísimo tiempo. Comparado con la vida de la estrella total es prácticamente nada. Ya digo, hablamos de tiempos de vida de miles de millones de años, y esto es, pues, una fracción mínima. Es importante puntualizar, Ángel, y está relacionado con una pregunta que hacías antes, que las escalas temporales en las que se produce la migración planetaria, es decir, cuánto tiempo tarda un planeta que se ha formado muy lejos de su estrella en migrar hacia una órbita muy cercana a esta estrella, esos tiempos dependen de los mecanismos de migración que estemos hablando, pero en concreto del que estamos hablando en este trabajo es relativamente rápido, porque fíjate que en 3 millones de años se disipa todo el disco, y para que se produzca este proceso de migración necesitamos al disco, con lo cual ese proceso dura muy poco, con lo cual los cambios en las distancias de la barrera del polvo y del gas en esos 3 millones de años son importantes, pero son pequeños en comparación con la vida de la estrella, ¿no? Ya. O sea, que es una evolución muy rápida de todo esto, ¿no? Y luego, ya una vez que desaparece el disco, como no hay rozamiento o hay muy poco rozamiento, ya se quedan estabilizadas esos planetas alrededor de la estrella, aunque tengan una distancia muy corta de ella, ¿no? Efectivamente, esa es una de las asunciones principales para este trabajo. Puede haber también otros tipos de migración una vez se ha disipado el disco, pero en principio la asunción general y predominante es que las posiciones actuales que vemos de los planetas están determinados por las propiedades del disco protoplanetario. Es decir, que, como bien dices, una vez el disco deja de existir, el disco se disipa, las posiciones de los planetas quedan fijas. Ajá, y ya se mantienen como sería lo que vemos ahora en el sistema solar, ¿no? Eso es. Ya no hay, digamos, tanto polvo alrededor, no se produce ese rozamiento, y los planetas tienen órbitas estables durante muchos millones y centenares o miles de millones de años, ¿no? Eso es. Ajá. Bien, yendo al artículo, claro, vosotros tratáis de averiguar cuál de las dos barreras es la que hace que sobrevivan esos planetas, que de otras formas morirían porque acabarían cayendo a la estrella, ¿no? Eso es. Y lo que encontramos cuando hacemos esta comparación entre las órbitas actuales de los Júpiteres calientes y cuando lo comparamos esto con las posiciones de las barreras de gas y polvo que tenían cuando estas estrellas tenían discos protoplanetarios, encontramos que, desde el punto de vista estadístico, es la barrera de gas la que finalmente determina la posición de estas órbitas. Es decir, en la mayoría de las estrellas que hemos estudiado, las órbitas de los Júpiteres calientes coinciden con las barreras de gas que estas estrellas tenían cuando eran jóvenes. Están muy en el interior de las barreras de polvo, es decir, las barreras de polvo no son las que determinan estas órbitas, sino que serían las barreras de gas. Es decir, está asociado con la presencia del campo magnético estelar, que son las que en última instancia determinan estas barreras de gas. Ese ha sido el principal resultado que hemos obtenido.
O sea que si yo he entendido bien toda la historia, tenemos una estrella, tenemos un disco protoplanetario que tiene gas, que tiene polvo. Este planeta gigante que se forma más lejos de la estrella, al encontrarse con todo ese gas y polvo, va perdiendo energía y va tomando órbitas cada vez más cercanas a la estrella. Y debido a esa diferente barrera, en un momento determinado deja de encontrar polvo y se interna solo en un punto en el que solo hay gas, pero sigue perdiendo energía, y cuando ya desaparece el gas, se estabiliza la órbita y se queda ahí. Un resumen excelente. Eso es. Gracias, me he enterado. Entonces, de acuerdo. Bueno, esto ya se entiende, pero claro, esta diversidad enorme que tenemos de sistemas planetarios alrededor de las estrellas que se van descubriendo, que cada vez son más, son miles desde esos años 90 en el que aparecieron los primeros, quiere decir que hay una cantidad enorme de posibilidades. Es decir, dependerá de a qué distancia se forma ese planeta extremadamente grande tipo Júpiter para que caiga a una determinada distancia y se quede a una distancia de la estrella, ¿no? O sea, no hay una regla que diga que a tal distancia se forman los planetas más grandes y a tal otra se forman los más pequeños o los que son planetas terrestres, sino que la cantidad de posibilidades es inmensa. Efectivamente, lo ha mencionado Jorge al principio, que los sistemas exoplanetarios que encontramos son muy, muy diversos, sus propiedades, y esto está ligado con la diversidad que también encontramos en las propiedades de los discos protoplanetarios. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Si alguien quiere ver la forma de estos discos, pues puede poner en internet, buscar en Google, por ejemplo, HL Tau, que es, pues hay una imagen ya icónica que tomada por el observatorio ALMA, donde se ve pues uno de estos discos, se ven unos agujeros que bueno, pues sugieren las órbitas de los posibles planetas que se estén formando por allí. Nadie ha detectado estos planetas, pero bueno, es una posibilidad, desde luego, muy, muy sugerente, y hay modelos que así lo explican. Pero esto es solamente un caso. Cuando uno visita la cantidad de imágenes de discos protoplanetarios que tenemos ahora mismo, vemos una diversidad muy importante de morfologías. Vemos pues, brazos espirales similares a las que se observan en las galaxias, agujeros, formas más o menos aplanadas. Hay una gran cantidad, una gran diversidad, y lo mismo pasa con sus propiedades. Las masas de los discos difieren muchísimo, etcétera. Y aquí de lo que se trata al final es de conectar esta diversidad que observamos en las fases iniciales, en la fase de disco protoplanetario, con la diversidad que observamos respecto a las propiedades de los exoplanetas. Tienen que estar relacionadas la una con la otra. Y eso es precisamente pues, lo que estamos investigando. Claro. Bueno, habéis investigado, por lo que decía Jorge, pues 47 estrellas de estas de masa un poco superior o incluso el doble o el triple del Sol, pero claro, el estudio habrá que extenderlo, ¿no? A estrellas, digamos, de menos masa, o como el Sol, o menor, o incluso mucho más masivas, ¿no? Al final, cuando se lanza una hipótesis de esa, debe cuadrar y se debe adaptar a cada circunstancia, ¿no es así, Jorge? Sí, justo además, la conclusión que sacamos en el artículo tiene consecuencias. Y es, claro, lo que estamos diciendo o proponiendo en este trabajo, de nuevo, con planetas que son unas decenas que hay que ampliar y hay que confirmar todavía, porque no son planetas que estén completamente confirmados todavía, son muy buenos candidatos, pero no están de nuevo confirmados, hay que confirmarlos con observaciones adicionales, pero lo que nos está diciendo este resultado es que probablemente es la barrera del gas la que frena al planeta, con lo cual, si no hay una barrera de gas, es decir, si el campo magnético de la estrella es muy pequeño o está suficientemente cerca de la estrella como para que dé igual y al final se lo termine tragando, entonces el planeta terminará engullido por la estrella. Y esto es exactamente lo que ocurre en estrellas todavía más masivas que unas 3 masas solares, que los campos magnéticos son relativamente pequeños, con lo cual tienes gas prácticamente hasta el borde de la estrella, con lo cual no hay nada que frene al planeta de ser finalmente engullido por su estrella. Así que una consecuencia de este trabajo es que, digamos, por ponerlo así, es una predicción, es que en estrellas muy masivas no vamos a encontrar estos Júpiter calientes porque se los habrá tragado la estrella. Y esto es muy importante porque las estrellas muy masivas tienen discos muy masivos, con lo cual forman muchos planetas. Eso es lo que nos dice la teoría.
pero sin embargo nos está costando encontrar planetas alrededor de estrellas tan masivas. Por otros sesgos observacionales también, pero también podría ser porque efectivamente no hay nada que los frene y terminan siendo engullidos por sus estrellas. Cuando hablas de sesgos observacionales, entiendo que es porque esas estrellas desprenden, digamos, mucha más energía, mucha más luz, y es más difícil de hacer todo ese estudio. Sí, es una combinación. En primer lugar, hay menos estrellas de este tipo. La mayoría de estrellas son poco masivas o de tipo solar o menos incluso. O sea, que tenemos pocos casos que poder estudiar y luego, por otro lado, tienen muy pocas líneas espectrales, como decía antes, con lo cual la técnica de la velocidad radial no nos sirve. La técnica de imagen directa es muy complicado a esas distancias tan cortas, a esas órbitas tan pequeñas, con lo cual lo único que nos valdría sería la técnica de los tránsitos, que es también pues, en lo que estamos nosotros. Pero efectivamente esos son los sesgos observacionales. Ignacio, ¿cuánto tiempo os ha llevado esto? Pues el trabajo en sí nos habrá llevado... La verdad es que Jorge y yo estamos colaborando desde hace un tiempo, habíamos empezado pues a unir fuerzas, él desde su punto de vista más de detección de exoplanetas y yo desde mi punto de vista más de discos protoplanetarios, y bueno, pues ya hemos llevado un par de estudiantes, es decir, que llevamos tiempo explorando estas posibilidades, este tipo de estudios uniendo ambos campos. Y este trabajo en concreto, pues yo creo que lo empezamos pues hará año y pico, hemos estado dedicados a ello, con la ayuda también de una estudiante que tenemos actualmente y que de hecho aparece en el artículo, Jackie Wang, y un año llevaremos. Ajá. Bueno, no sé si queda ahí, bueno, siempre quedan muchas cosas. Estamos hablando de investigaciones que llevan mucho tiempo y lo tenemos que concentrar todo en una hora de charla. Pero ¿queréis añadir algo más antes de que os pregunte ya directamente por equipo, ¿no? Por mencionar a todas las personas que estáis trabajando ahí? Sí, yo no sé si, bueno, por remarcar un poco el tema de las consecuencias, aparte de esto que ha mencionado Jorge, de que efectivamente nuestro trabajo predice que estrellas más masivas que 3, 4 masas solares deberían ser las mejores comedoras de planeta. Hay otras formas de testar estos resultados, de que es la barrera del gas y no la del polvo la que en última instancia limita la migración de los planetas. Una de ellas, por ejemplo, es la rotación estelar. Sabemos que cuanto más rápido rota una estrella, más cerca está la barrera de gas respecto a la superficie de la estrella, y por tanto deberíamos observar que los rotadores rápidos deberían tener las órbitas de los Júpiteres calientes alrededor de las estrellas que rotan muy rápido, deberían estar más cerca de la estrella. Esta es una consecuencia que, bueno, en principio hay que calcular esas velocidades de rotación, actualmente tenemos muy poquitas, pero se puede calcular. Y bueno, pues si construimos una muestra lo suficientemente grande donde se combinen rotadores rápidos y rotadores lentos, deberíamos observar, como digo, que los Júpiteres calientes deberían estar más cerca de las estrellas que rotan rápido. Y otro punto que creo que es importante de nuestro trabajo y que me gustaría recalcar es, bueno, ya lo ha mencionado en cierta manera Jorge, es la importancia de incluir en nuestros estudios de exoplanetas el incluir estrellas más masivas que el Sol. Hay muy poquitas. Cuando hablamos de nuestras 40 o 50 que hemos estudiado en nuestro trabajo, es que este es el máximo que podemos incluir, básicamente, porque no conocemos, básicamente no tenemos ni idea de lo que está pasando desde el punto de vista observacional con respecto a los exoplanetas. Son los sesgos observacionales, es el hecho también de que hay pocas de estas estrellas comparadas con estrellas menos masivas, pero sin embargo son fundamentales para que nosotros podamos entender el mecanismo de formación planetaria. Y creo que nuestro trabajo lo que aporta es precisamente reflejar lo importante que es conocer este tipo de estrellas. Si no hubiese sido por este tipo de estrellas, algo más masivas que el Sol, desde un punto de vista observacional habría sido imposible discernir si es la barrera del polvo o la barrera de gas. Jorge, ¿tienes algo que añadir? No, con la explicación que ha dado Ignacio, la verdad que no puedo añadir mucho más. Pero hemos hablado de todo bastante en detalle y simplemente por recalcar que la colaboración
entre campos es fundamental pues, para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Uno en su día a día pues, está trabajando en su tema, en sus proyectos, siempre focalizados en el mismo campo la mayoría del tiempo, pero bueno, cuando surgen este tipo de proyectos intercampo, ¿no? Que combinan dos campos de la astrofísica, que están cerca, pero a la vez están muy lejos, porque bueno, las colaboraciones son complicadas, pero en este caso ha sido muy sencillo trabajar con Ignacio y bueno, dan frutos que no darían si no estableciésemos estas colaboraciones. Así que esa parte también de colaboración también me gustaría destacarlo. De acuerdo. Ignacio, has mencionado a uno de los colaboradores, pero hay más. Háblame de ese equipo que habéis formado ahí entre los dos y más gente alrededor que ha dado lugar a esta investigación y que entiendo que es la base también para futuras investigaciones. Pues efectivamente, aparte de la colaboración que hemos establecido Jorge y yo, pues ha habido otros colaboradores, también del Centro de Astrobiología, Benjamín Montesinos y Nuria Huélamo. Ha habido gente también de Italia, del Observatorio Astronómico de Palermo, Jesús Maldonado, también Miguel Bioque, que actualmente trabaja en el European Southern Observatory, en ESO, en Alemania. Y recalcar, como he dicho antes, pues a nuestra estudiante, está acabando su máster, Jackie Wang, también ha contribuido con su grano de arena y bueno, pues merece también estar como parte de los coautores de este trabajo y espero que sea su primer artículo de muchos que vengan en el futuro. Y nada, mencionar simplemente que bueno, pues todos los colaboradores pues hay especialistas en discos protoplanetarios y especialistas más centrados en la detección de exoplanetas y bueno, pues este grupo, gracias a la colaboración dentro de este grupo, hemos logrado sacar este trabajo. Uh-huh. Jorge, dices que la idea o el papel de guía ha sido Ignacio, tú has estado ahí a su lado, de hecho sois los dos coautores del artículo, pero ¿qué hacéis? Cada uno aporta su gente. O sea, quiero decir, tú tienes estudiantes por un lado, colaboradores, y los ponéis en contacto, ¿cómo hacéis eso? Sí, bueno, la parte buena de trabajar en el Centro de Astrobiología es que es un centro multidisciplinar, ¿no? Y estamos acostumbrados a escuchar a gente que no es de nuestro campo, ¿no? Todo esto surgió pues por una idea que tuvo Ignacio y que ha sabido dirigir y colaborar con las personas que pues eso, no todos somos expertos en todo y una vez que admites eso, pues lo importante es colaborar con la gente que sabes que te puede ayudar en tu trabajo y en este caso pues yo y el resto de gente del CAP pues hemos trabajado para sacar esto adelante y sacar un resultado que yo creo que es muy, muy interesante y que de otra forma pues hubiese sido complicado llegar a él, así que nada, muy contento y cada uno pues hemos aportado nuestro granito de arena, como decía Ignacio. Y eso, y fruto de una colaboración, en este caso sobre todo dentro del Centro de Astrobiología, pero en otros casos pues es interinstitucional, ¿no? Con instituciones de otros países también. Bien, y ya para terminar, como siempre digo, hay entre los oyentes hay estudiantes, alguno de ellos puede decidir que después de escucharos ese es su campo de estudio futuro y le viene muy bien conocer la trayectoria que os ha llevado a cada uno de vosotros hasta ese lugar. Tú, Jorge, ya nos habías contado algo en la entrevista anterior que habíamos hecho, pero Ignacio participa por primera vez. Ignacio, cuéntame un poco, ¿cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo te entusiasmaste por este campo del conocimiento? Pues a mí me gustaba la astronomía desde bien pequeño. Para trabajar en esto, pues lo normal es ir por la rama de físicas. Yo hice la carrera de Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid. Luego, cuando estaba a punto de acabar, pues hice un pequeño proyecto de trainee para la Agencia Europea del Espacio. Estuve 8 meses, fue mi primer trabajito como astrofísico, digamos, profesional. Luego me saqué el máster, que en aquel entonces era un proyecto combinado por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma. Luego conseguí una beca para realizar la tesis doctoral en lo que entonces se llamaba Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental, que es una de las instituciones que fueron precursores del actual Centro de Astrobiología.
Y bueno, estuve en algunas estancias en Baltimore, en el Space Telescope Science Institute, y finalmente, alguna vez acabé la tesis, pues estuve como investigador postdoctoral, pues tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Luego pues conseguí una beca de atracción de talento investigador para gente que estaba investigando en el exterior, pues volver a España, y gracias a ello pues desde el año 2017 creo ya estoy en el Centro de Astrobiología. Así que bueno, esto es lo normal. Lo que quiero decir es que es una carrera de fondo, es una carrera muy larga. Entonces pues nada, a la gente que esté interesada, decirles que es una carrera muy vocacional. ¿Qué te voy a decir yo? A mí me apasiona, me encanta, pero que la persona pues tiene que saber que, pues eso, que es una carrera que exige mucho esfuerzo y que por lo tanto mejor que te guste mucho. Yo aconsejaría que, si no lo tiene muy claro, pues que haga el máster, puede incluso hacer un doctorado, y creo que tan importante como darle duro y tener constancia es saber parar. Es decir, con un doctorado uno sabe muy bien por dónde va, cuál es este camino, en qué consiste hacer investigación, y uno sabe bien si esto es lo suyo o no. Si es lo suyo, todos mis ánimos, porque ya digo que me parece el mejor trabajo del mundo. Pero si ves que no es lo suyo, es mejor saber parar a tiempo, porque bueno, no tiene mucho sentido seguir en un campo como este si ves que realmente la cosa no va por ahí. Pero ya digo, ánimo al que le guste, es un trabajo absolutamente apasionante. Claro, es que cuando se llega a un resultado de estos, detrás hay un trabajo inmenso, ¿no? Ahora sale a la luz, yo he entrevisto, parece que el asunto ha sido fácil, pero de fácil no tiene nada, y desde luego habrá momentos de entusiasmo y momentos en los que uno no está seguro de lo que está haciendo, ¿no? Jorge, ¿tu camino ha sido similar? Aunque ya nos contaste algo la otra vez, pero no está de más recordarlo para aquellos que están, digamos, decidiendo en qué momento de su vida y a qué se dedican. Sí, mi camino ha sido muy similar al de Ignacio. Hicimos la tesis, yo un poquito más tarde que Ignacio, pero sí, coincidimos también durante el doctorado, y la hice aquí en el Centro de Astrobiología. Bueno, estudié físicas entre la Universidad Complutense y la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y luego hice el doctorado aquí en el Centro de Astrobiología. Y posteriormente, bueno, lo terminé en 2015, y entre 2015 y 2019 estuve en el Observatorio Europeo Austral en Chile, en su sede en Chile, como astrónomo de soporte de los telescopios del VLT en el Observatorio de Paraná, en el desierto de Atacama. Y en 2019 pues me volví a España, al Centro de Astrobiología, a través de diferentes contactos postdoctorales, pues desde una María de Maeztu, pasando por la Junior Líder de la Fundación La Caixa, y por último la Ramón y Cajal, que ahora está disfrutando Ignacio también. Y bueno, también como novedad desde la última entrevista que tuve contigo, Ángel, pues hace alrededor de medio año soy investigador fijo en el CSIC, así que también muy contento por esa parte. Y respecto a lo que decía Ignacio de la dureza de pues la verdad que tiene toda la razón del mundo. También es verdad que hay que disfrutar del camino, aunque luego, pues como dice Ignacio, pues cada uno tiene que ser consciente de sus posibilidades y parar a tiempo, o seguir dándolo todo para conseguir poder estabilizarte y trabajar de una forma más a largo plazo, y poder pensar más a largo plazo, como es nuestro caso, ¿no? Muy bien, muy interesante, la verdad, todo lo que habéis contado. Así que gracias a los dos. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, Ignacio Mendigutía y Jorge Lillo Box. Muchas gracias a ti, Ángel, y ha sido un placer, y nada, agradecerte también la labor que haces de divulgación, que me parece fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, a ti. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen.
Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.